Hoy lo que vamos a hablar es de un asunto extremadamente importante, no solo para tu vida como discípulo, pero si está acá en el staff, para tu vida como futuro líder. Hoy vamos a hablar de la plática más importante de su vida. Y ese es el título de la clase de hoy. La plática más importante de su vida. Y ya te adelanto que la plática más importante de tu vida no es con tu discipulador. No es con tu mejor amigo. No es con tu papá, tu mamá. No es con tu esposa. Y mira eso, quizás eso tú vas a decir que es heresía, pero ni es con Dios también. ¿Lo puedes creer? Y tú vas a esperar solo unos minutitos para entender bien. Sino que la plática más importante de tu vida es la plática contigo mismo. Y para entender un poquito sobre eso, miren 1 Timoteo capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1. ¿Está conmigo, hermanos? Quizás el mensaje de hoy puede cambiar completamente su vida como discípulo. Puede cambiar completamente la manera que lideras. 1 Timoteo capítulo 1, mira el versículo 18. Acá Pablo estaba dando instrucción a un líder llamado Timoteo. Entonces 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18. Vamos, bro. ¿Está conmigo? Amén. Dice: Timoteo, hijo mío, hijo en la fe, te doy este encargo porque ten en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Mira lo que Pablo está llamando a Timoteo, para pelear la buena batalla, amén. Y esa es la vida cristiana, es una batalla, pero es una batalla buena. Estamos acá para luchar por nuestra justicia, ser justos a los ojos de Dios, amén. Nuestra relación con Dios, pero estamos luchando también por un mundo perdido. Pero acá es interesante porque Pablo llama a Timoteo en el versículo 19, dice: y mantengas la fe y una buena conciencia. Hoy nosotros vamos a hablar de la conciencia. Vamos a hablar sobre nuestra conciencia y el rol de la conciencia. ¿Sabes esa vocita, esa voz interior ahí que tienes? Esa vocecita interior que tienes. Eso en parte es tu conciencia. ¿Están conmigo, hermanos? Y quizás el motivo de por qué no hablamos mucho sobre la conciencia y el rol de la conciencia, quizás el motivo de por qué no discipulamos mucho sobre eso, no direccionamos mucho sobre eso, es porque menospreciamos el rol de la conciencia. Como discípulos, tú y yo hemos enfocado muchísimo en la Biblia y eso es algo increíble, amén. Pero no sé si percibió, no damos mucho enfoque a nuestra conciencia. ¿Qué tan grave es eso, Tulio? No dar importancia, enfoque a nuestra conciencia. Mira acá mismo, en el versículo 19, dice: por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Bíblicamente, hermanos, hay dos cosas que puedes hacer con que tú y yo naufraguemos en la fe, o lo que llamamos en la iglesia como caer de la fe. Amén. Primero es no mantener su fe. Amén. Es muy sencillo. Cuando no mantienes su fe en las escrituras, tú naufragas en la fe, de la fe. ¿Están conmigo, hermanos? Sí. Cuando tú sacas tu alegría, tu fe, tu esperanza de lo que lees en la Biblia, tú empiezas a naufragar en su fe. Sí. Pero hay una segunda cosa que han hecho que los discípulos del primer siglo también no naufragaran en su fe. Y que es no hacerle caso a su conciencia. ¿Qué es eso, Tulio? No hacer caso a la conciencia. Para que entendamos, no hacer caso a la conciencia es ser infiel a sus propias convicciones. Y voy a explicar un poco sobre eso. La Biblia nos trae convicciones, ¿sí? ¿Está conmigo, hermanos? La Biblia habla sobre evangelismo y nos trajo una convicción sobre evangelismo. ¿Me explico? La Biblia habla sobre buscar el reino en primer lugar
y tener compromiso con las reuniones de la iglesia. Bueno, no sabía. La Biblia me enseñó, me dio esa convicción. ¿Está conmigo, hermanos? La Biblia habla sobre ofrendar, el corazón generoso ofrendar. Oh, bueno, no tenía. La Biblia me dio una convicción sobre ofrendar. ¿Está conmigo, hermanos? Pero hay muchas otras cosas que la Biblia no habla. Cosas que la Biblia no habla y tú puedes tener una convicción propia al respecto de eso. Y cuando tú hieres esa convicción que tienes al respecto de algo propio que la Biblia no habla, cuando tú hieres esa convicción, tú hieres su conciencia. ¿Está conmigo, hermanos? Y cuando eso ocurre, cuando herimos a nuestra conciencia, puede ser una herida tan grande, análoga o en paralelo a cuando hieres las propias convicciones de la Biblia. Y eso puede ser una herida tan grande que te puede hacer naufragar de la fe. O sea, eso es algo extremadamente importante. Que hagamos caso a nuestra conciencia como discípulos y principalmente como líderes. ¿Están conmigo, hermanos? Por eso vamos a hablar de la plática más importante de tu vida. Y la primera cosa que quería pedir antes de empezar la clase, bueno, empezamos la clase, es que no solo tomen notas, que pueden tomar notas ahora en tu teléfono, en tu cuaderno, pero más que eso, en tu corazón. Entienda eso. La primera cosa, antes de empezáramos a elaborar el concepto de la conciencia, tú eres responsable por su conciencia. Escriba eso. Estás en su corazón o donde sea. Amén. Tú eres responsable por su conciencia. ¿Por qué piensas? ¿Cómo yo voy a saber esa vocecita interna que tienes? ¿Cómo yo voy a saber lo que está diciendo internamente, lo que está pensando internamente? Solo tú lo sabes. Entonces, yo tengo 3 puntos para nosotros. Primer punto, escuche su conciencia. Vamos para Ezequiel capítulo 4. ¿Están conmigo, hermanos? Contigo. Escuche su conciencia. ¿Quién acá nunca hirió su conciencia? Creo que todos, ¿no? Es interesante, yo hablo de eso, pero yo ya herí mi conciencia muchas veces. Sobre todo en la iglesia, es interesante. Cuando yo recuerdo, bueno, muchos momentos, pero cuando yo pasaba un tiempo con un discípulo que yo admiraba mucho, era un gran predicador, para mí uno de los predicadores más, bueno, para mí que me inspiraba mucho. Gran amigo, gran discípulo, me ayudaba espiritualmente, predicaba de una manera increíble. Y después de un tiempo, cuando nos encontramos en conferencias, empezamos a platicar, pero a veces él platicaba cosas que yo pensaba, wow, yo no hablaría eso. Pero al mismo tiempo, yo quiero estar unido con él. Y yo pensaba, y sabes, y yo era muy tentado. Escuchaba ahí una voz interior que no era mi conciencia. Escuchaba una voz interior que decía, ¿sabes qué, Tulio? No digas nada. Solamente sigue la corriente. Sé espiritual. Tú no necesitas ser abierto con lo que estás pensando ahora. Tú tienes que estar unido, ¿no? Y muchas veces yo herí mi conciencia. Yo permití pláticas así y yo, wow, y me sentí mal después, ¿sabes? Como, ¿por qué que yo platiqué? O sea, ¿por qué que no hablé nada? Y no sé, eso me hirió, amén. ¿Ya pensaste así alguna vez? ¿Sabes que algo está ocurriendo, algo está pasando con discípulos y tú piensas, ¿sabes qué? Tengo miedo de decir, porque tengo miedo de lo que van a pensar de mí. Quizás van a pensar que soy débil, quizás van a pensar que estoy crítico con algo. No sé, va a causar alguna incomodidad si yo hablo algo. Y quizás esas fueron algunas de las razones que utilizaste para convencer a ti mismo de hacer lo opuesto de lo que su conciencia te estaba diciendo. Entonces el primer punto es muy importante.
escuchemos nuestra conciencia. Y vamos a leer Ezequiel 4, pero antes de eso es interesante, tú puedes leer después, pero Romanos 2 me encanta también porque dice sobre el rol de la conciencia. Dice que el rol de la conciencia, mira eso, es dar voz cuando la Biblia no habla lo que debemos hacer. Hay muchos momentos que la Biblia no es clara sobre lo que debemos hacer. Entonces, nuestra conciencia, para que entendamos, fue una manera de Dios haber grabado su palabra y su voluntad en nosotros para ayudarnos a discernir lo que es bueno y lo que es malo en situaciones que la propia Biblia no nos habla mucho al respecto. O hasta antes de conocer la Biblia. No sé si ya habló si tú hablas con personas que nunca leyeron la Biblia en su vida, muchas veces su manera de pensar es Biblia, es como Jesús pensaba. Pero ¿cómo si nunca leyeron la Biblia? Porque Dios grabó su conciencia en ellos. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, algo que tenemos que entender es natural herir nuestra conciencia. Justamente cuando decidimos no escucharla. Y mira Ezequiel capítulo 4. Acá tú vas a ver que Ezequiel recibe la dirección de un líder. ¿Sabe quién es ese líder? Dios. ¿Y sabe qué Ezequiel hace con esa dirección que Dios le da? Ezequiel es abierto. Y dice, Dios, eso hiere mi conciencia, no lo quiero hacer. Y vamos a mirar esa parte. Mira el versículo 12. ¿Están conmigo, hermanos? Ezequiel 4, versículo 12. Dice, cocerás ese pan con excremento humano y a la vista de todos lo comerás, como si fuera una torta de cebada. Imagínate eso, hermanos, qué locura. Imagínate en la Repi, la casa de los hermanos. ¿Será que hablo o no hablo? ¿Voy ahí o no voy? ¿Voy o no voy? Era mi conciencia. Ahí se ven unas cuantas tortas. Entonces, en la casa de los hermanos a veces ya se olvidaron. Imagínate, se olvidan de pagar el gas. Y si quieren ese gas, no pueden cocinar nada. Y viene un hermano muy creativo y dice, mira. Y esa fue la idea que Dios da a Ezequiel acá. Yo ya tengo una idea increíble. ¿Qué piensas? Vamos a comer el pan, pastelito, a la vista de todos, pero vamos a hacer ese pan con excremento humano. Solo un detalle. Vamos a cocinar ese pan con popó. ¿No es algo asqueroso lo que estamos viendo acá? ¡Qué asco! ¡Qué asco! La pregunta viene, ¿por qué que Dios pide eso para Ezequiel? Mira el versículo 17. Dice, escasearán el pan y el agua, y cuando cada uno vea la condición del otro, todos irán perdiendo las fuerzas y acabarán muriéndose a causa de sus pecados. Cuando tú miras el Antiguo Testamento, hermanos, tú vas a ver que Dios pedía cosas muy locas para los profetas. ¿Por qué Dios pedía eso? Porque Dios quería dejar al pueblo perplejo. Quería asombrar realmente al pueblo. Naturalmente, el pecado no deja a las personas perplejas suficiente. Entonces Dios hacía cosas, pedía cosas a los profetas para asombrar el pueblo, para dejarlos perplejos, para que abrieran sus ojos. Es como, ¿tú quedas perplejo por comer algo cocinado con excremento humano? Claro que sí, ¿cómo no? Pero, ¿por qué que tu pecado no? ¿Tu pecado no te deja más perplejo que eso? Porque debería. Y ese era el mensaje que Dios quería pasar al pueblo, pero también para el profeta Ezequiel. Dios quería enseñar al profeta a sentir lo que Dios siente. Para Dios, así como comer pan con excremento humano, para Dios era algo asqueroso tener que vivir con un pueblo ingrato y rebelde.
Tú puedes leer después de preguntar, ingratitud, hermanos, wow. Para Dios es algo que deja perplejo, es algo asqueroso, es como comida con popó. Y mira el versículo 13, dice, luego el Señor añadió, mira eso, luego el Señor añadió, de igual manera los israelitas comerán alimentos impuros en medio de las naciones por donde los voy a dispersar. Ese es el propósito, ¿no? De Dios. Todo lo que Dios hace tiene un propósito, amén. Pero mira la respuesta ahora de Ezequiel, versículo 14. Entonces clamé, no, Señor mi Dios, yo jamás me he contaminado con nada. Desde mi niñez y hasta el día de hoy, jamás he comido carne de ningún animal que se haya encontrado muerto o que haya sido despedazado por las fieras. Por mi boca no ha entrado ningún tipo de carne impura. ¡Wow! ¡Qué osado! ¿Así dice osado? Sí. ¡Qué osado fue Ezequiel! Él recibió una dirección de Dios. Quiero que cocine el pan con excremento humano. Y Ezequiel dijo, Dios, no lo quiero hacerlo. Desde mi niñez hasta el día de hoy, nunca he comido nada muerto o impuro. Imagínate ser abierto con algo que Dios mismo te pide para hacerlo. Eso es algo loco. Pero ¿sabe qué es más loco que eso? Es que Dios escucha el pedido de Ezequiel y cambia su dirección. Mira el versículo 15. Está bien, me respondió. Te doy permiso para que hornees tu pan con excremento de vaca en vez de excremento humano. Mejoró un poquito, ¿no? Mejoró, mucho mejor. Mejoró un poco. Pero saben, hermanos, Dios cambió la dirección. Bueno, no era más excremento humano, sino de vaca ahora. Pero mira eso. ¿Sabe qué es increíble de todo eso? Es que Dios quiere que tú y yo escuchemos nuestra conciencia. Yo voy a repetir, Dios quiere que tú y yo escuchemos nuestra conciencia. Mira eso, Dios está dispuesto a escucharnos cuando decidimos escuchar nuestra conciencia. Mira eso, Dios tiene tanto cuidado, tanto amor, que Él está dispuesto a cambiar su plan, cambiar su dirección para cuidar de nuestra conciencia. ¿Eso no es increíble, hermanos? ¿Están conmigo, hermanos? Y sabe, a veces, quizás Dios te ha puesto en una situación para probar su corazón, para que escuches lo que está dentro de ti. Y tú puedas ser abierto con Dios primero. Estamos hablando de la plática más importante de todas y no es con tu discipulador. No es ser abierto primero con tu discipulador, primero con su religión, primero con... No. Que tú seas como Ezequiel, primero abierto con Dios. Sabe, hermanos, necesitamos escuchar a nosotros mismos para ahí tener la segunda plática más importante de nuestra vida, que es con Dios. Porque si tú no aprendes, es muy importante, hermano, si tú no aprendes a escuchar su conciencia, tú nunca vas a vivir una relación íntima con Dios. Nunca va. Y sabe, hermanos, necesitamos escuchar lo que está dentro de nosotros para ahí transmitir eso a Dios, ser abiertos. ¿Y sabe lo que va a pasar cuando tú haces eso? Dos cosas pueden pasar. Primero, Dios cambia la dirección, como hizo con Ezequiel. Te pide hacer algo que no va a herir su conciencia. O puede pasar el segundo, Dios va a cambiar su corazón. ¿Están conmigo, hermanos? Pero eso solamente pasa cuando escucha tu conciencia y después pide para Dios escucharte. Yo quiero animar a cada hermano o hermana que está acá esta noche para que siempre sea abierto. Cuando alguien o algo hiere su conciencia, cuando está luchando por dentro y piensas, Dios, yo sé que está pidiéndome eso, pero yo no lo quiero hacer. Yo sé que hay esa necesidad, pero yo no lo quiero hacer. Yo quiero animarte.
No es poner una cobija en tu conciencia, no tengo que lidar, no puedo sentir. No. Sea abierto a Dios como Ezequiel fue. En Romanos 14, y vamos a leer después, pero dice que cuando no somos abiertos, y no tenemos que abrir ahí ahora, vamos allá después, cuando no somos abiertos con nuestra conciencia y hacemos algo que hiere nuestra conciencia, sea por la dirección de alguien, o sea directamente de Dios, de algo que leímos en la Biblia. Mira lo que pasa. Mira el versículo 21 de Romanos 14. Vamos allá. ¿Qué pasa cuando alguien te pide algo? Y hasta puede ser un discípulo o Dios directamente en su palabra. Y tú no eres abierto con eso, simplemente decides hacerlo. Y algo que hiere su conciencia. ¿Qué pasa? ¿Será que eso te va a hacer espiritual? ¿Será que eso te hace con más fe, más ánimo? ¿Será que a los ojos de Dios se agrada que tú fuiste contra su conciencia? Vamos a mirar, ¿no? Vamos a mirar. Romanos 14. ¿Están conmigo, hermanos? Romanos 14. Romanos 14, versículo 21. ¿Llegaron? Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tenga tú al respecto, manténla como algo entre tú y Dios, entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Algo que, si tú estás en el staff acá, quizás está recibiendo un poco de comida sólida, amén, espiritualmente hablando. Muy bueno, Tulio. Ser espiritual no es hacer cosas espirituales. Hacer cosas espirituales no nos hace espiritual. Porque si tú haces cosas espirituales, pero con un mal corazón, o sea, hiriendo su conciencia, eso no te hará más espiritual. Por el contrario, eso va a lastimar su fe y tú vas a naufragar en su fe. Dios ve eso como pecado. Y sabes, sabe que yo ya vi mucho pasando en la iglesia con discípulos, es que discípulos hacen eso. No escuchan su conciencia, van contra su conciencia, hacen algo aún así, hieren, se lastiman espiritualmente, y ahí ponen, mira eso, la persona que te pidió algo, o hasta pone en Dios la responsabilidad de lo que ha pasado a esa persona. Mira, yo estoy lastimado, pero mira, culpa de Dios. Yo hice lo que vio, culpa de Dios. Culpa de ese hermano que me pidió, pero recuerda lo que hablamos al inicio, la frase, tu conciencia es tu responsabilidad. Acá la Biblia es muy clara. Todo lo que no proviene de la fe, en otras palabras, todo lo que hace que va en contra de su conciencia es pecado. Acá el contexto de Romanos 14, hermanos, era sobre hacer cosas que la Biblia no hablaba en contra. Romanos 14 habla de asuntos muy controversiales. ¿Se dice controversiales? Sí. Controversiales como lo que comes o lo que bebes. Amén. Tú puedes leer después. Amén. Pero, ¿están conmigo, hermanos? Y solo para hacer una pruebita, una práctica acá, ¿no? Yo tengo una pregunta y no tienes que contestar. Puedes contestar internamente. Okay. ¿Tomar alcohol es pecado? Muchos van a decir que si tú has pensado que sí, está equivocado. Si tú has pensado que no, está equivocado. Porque la respuesta es depende. La respuesta es depende. Y tenemos que tomar mucho cuidado cuando somos muy rápidos en contestar ese tipo de preguntas, solo porque tenemos el conocimiento intelectual, solo porque sabemos de algo. Y vamos a leer eso después, 1 Corintios 8, que Pablo dice, el conocimiento envanece, nos lleva orgulloso, pero el amor edifica. Entonces la respuesta correcta cuando alguien te pregunta eso es, depende. No podemos generalizar. Cuando miramos para la Biblia condena tomar alcohol? No. La Biblia no condena tomar alcohol. La Biblia condena la embriaguez. Si el alcohol llega a alterar por el mínimo que sea
alterar tu estado mental, tu lucidez, independiente de quién sea, independiente si luchas o no con eso, no importa. Has pecado con embriaguez. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, tenemos que entender que las personas tienen diferentes experiencias con el alcohol. Muchas personas tienen un pasado con alcoholismo. ¿Se dice así, alcoholismo? Y para esas personas, una gotita de alcohol ya despierta mucha cosa. Ya puede despertar un deseo desenfrenado que la va a ser imposible dejar de tomar alcohol después. Entonces, para esas personas, una gota de alcohol sí es pecado, aunque no lo llevó a la embriaguez. Pero sí es pecado, porque la lleva a hacer cosas que la lleva a recordar de cosas que hicieron en el pasado, y eso hiere su conciencia. ¿Están conmigo, hermanos? Estamos yendo a fondo acá en los temas, amén. Es para ayudarnos a entender bien ese tema, amén. Segunda pregunta, un examen práctico acá. ¿Escuchar música secular es pecado? Depende, amén. Venga, Charlie, te la sabes. Depende. Ahí está la respuesta. Se dice que sí o dice que no, está equivocado. Pero depende por dos razones. ¿Sabe? Hay músicas y músicas. Hay canciones con mucha grosería y músicas que en verdad son pornográficas. La mayoría de las canciones, no sé, de reggaetón, 99% son pecaminosas de escuchar. Entonces, ya eso no es un área de opinión, entre algo depende de mi opinión, entre yo y mi Dios y yo. No, eso es pecado y punto. Porque está alimentando impureza dentro de ti. Vamos, bro. Ahora, casi, para no decir todas, pero bueno, casi todas las canciones va a haber algo de alguna connotación impura, aunque sea muy poco y muy sutil. Hay una otra canción que tenga una palabrita que va a salir con una connotación impura. Es muy raro tú encontrar una canción que no tenga nada. Y lo mismo con películas. Hoy en día, casi todas las películas, aunque el mínimo que sea, tiene algo impuro. En ese caso, ¿es pecado? Depende. Depende de cómo te sientes escuchando esa música. Depende de cómo te sientes viendo esa película. Si te hace sentir mal, no lo hagas, porque no estás haciendo con fe. Y si no haces con fe, estás hiriendo su conciencia y estás cometiendo un pecado. Y eso va a herir mucho su relación con Dios. Y tú sabes cuando eso ha pasado, cuando tú escuchas alguna canción en la película y tú sales más cargado ahí. Acabas de herir su conciencia. Y ese es el resultado de herir su conciencia. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, si hay alguna canción que si realmente no hiere su conciencia, no te hace luchar internamente, entonces para ti en ese caso no hay problema. Pero ¿cuál es el punto acá, hermanos? Escuche su conciencia para hacer las cosas con fe. Porque eso es que realmente agrada a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Primero punto es muy sencillo. Como Ezequiel, escuchemos nuestra conciencia. Segundo punto, es interesante, un problema que puede venir, para explicar el segundo punto, es que el problema que puede venir es ahora salir de acá escuchando demasiado su conciencia, ¿amén? Voy a explicar por qué, calma, no escuchar demasiado. Pero ahora, lo que puede pasar si tú escuchas demasiado su conciencia, yo voy a explicar entonces qué debemos apoyar, ¿no? Pero tú vas a sentir viviendo su vida como discípulo con el freno de mano, no sé cómo dice. El freno de mano alavancado. ¿Así se dice? Tú vas porque entonces tú no quieres hacer más nada, porque ahora todo hiere su conciencia. Me llamaron para liderar una charla bíblica y eso hiere mi conciencia. Esa hermana me llamó a la cita y hiere mi conciencia. Me llamaron para servir en el audiovisual. No, hiere mi conciencia. Y ahora todo hiere su conciencia, y eso es un problema también.
Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cuando nada hiere su conciencia, o también cuando todo hiere su conciencia. Yo quería ver con ustedes un otro personaje en la Biblia que también argumentó con Dios. Y le dijo, Dios, pero eso hiere mi conciencia. Pero Dios dijo, tranquilo. Miren Hechos capítulo 10. ¿Están conmigo, hermanos? Hechos capítulo 10. ¿Están animados, hermanos? Muchos sintieron eso, ¿no? Hablando del primer punto. Wow, ahora yo voy a rechazar todo, ¿eh? Yo sé. Pero hay más en esa verdad ahí, amén. Entonces, Hechos capítulo 10, versículo 9. Dice, al día siguiente, Hechos 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, se lo sobrevino un éxtasis. Imagínate, tener tanto hambre que tú empiezas a ver cosas. ¡Qué locura! Tuvo un éxtasis ahí, amén. Que pensaba que iba a desmayar y empezó tuvo una visión. Hay muchos hermanos visionarios ahí. Bueno, versículo 11. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. O sea, acá Pedro tiene una visión de muchos animales, una gran sábana bajando del cielo y una voz que le dijo, levántate y coma. Y esa era la voz de Dios. Wow. Versículo 14. Dice, de ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro e inmundo. Parecido con Ezequiel. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Increíble. Nosotros sabemos el contexto de esa escritura, que acá es la visión que da el prenuncio a Pedro, que el evangelio debería ser predicado no solo a los judíos, pero ahora a los gentiles. Recuerda que en Hechos 2, el reino de Dios llegó a los judíos. Pero solo judíos estamos siendo convertidos en ese tiempo, por los 7 años. Tuvo medio judíos, que eran los samaritanos. Pero los gentiles, o sea, donde tú y yo entramos, empezó en Hechos 10 con la familia de Cornelio. Y Dios hizo esa referencia que Pedro debería predicar también a los gentiles a través de esa visión que le dio, de que y es muy interesante porque los judíos consideraban esos animales que acabamos de leer como impuros para comer. Y Dios no solo quiere enseñar algo en el sentido literal, de que todos los animales son puros, amén. Tú puedes comer tocino libremente. En verdad, no, depende. Mira cómo tenemos que... Depende de su conciencia. ¿Por qué tú dices eso? Porque quizás tú fuiste creado en un pasado adventista. Y quizás tú se sentías mal comer tocino, y nunca comió tocino en toda su vida. O sea, ahora como discípulo para ti todavía hiere su conciencia. Si es ese caso, tú no comas tocino. ¿Por qué? Primer punto, escuche su conciencia. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces Pedro estaba acá reluctante, ¿se dice así? ¿Como reluctante? Renuente. Estaba renuente acá, dice, Dios, no, eso hiere mi conciencia, nunca he comido nada impuro. ¿Y qué Dios hace? Y ese es mi segundo punto, reduque su conciencia. Mi segundo punto, reduque su conciencia. Dios acá está reeducando la conciencia de Pedro. Dios está diciendo, pero no es más impuro ahora. Yo ya he purificado todos los alimentos, puedes comerlo.
Y eso es lo que hacemos con la Biblia, hermanos, y con las personas que tienen diferentes pasados. ¿Están conmigo, hermanos? Sí. Hay discípulos que fueron creados con un pasado muy tradicional, religioso, evangélico. Y crecieron en una iglesia donde no era permitido bailar. Donde no era permitido hacer fiestas. Entonces, si esa persona fuera el devo de solteros y viera a Mike bailando ahí, imagínate, iba a mirar eso y decir, eso es libertinaje. O esa persona iba a llegar, ver discípulos haciendo una fiesta y iba a decir, wow, esas personas están cometiendo un pecado mortal. Entonces, es muy importante que entendamos eso. Entonces, lo que tú y yo debemos hacer es que con mucho amor y mucha compasión es reeducar la conciencia de las personas. Y decir, mira, David bailó delante del Señor. Amén. Pero ese es el principio, hermanos, que tenemos que entender. Nuestra conciencia no solamente puede, sino que debe ser reeducada. Y mira 1 Timoteo 4, rapidito. ¿Están conmigo, hermanos? 1 Timoteo 4. Tulio, ¿qué es que causa todos estos engaños religiosos? ¿Qué es lo que causa todas esas distorsiones que hay en el mundo? Que tú sientes algo como si fuera pecado, algo que bíblicamente no es pecado. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a tanto engaño religioso? Sentir pecado algo que bíblicamente no lo es pecado. Gracias por preguntar. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, ¿llegaron? Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonan la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, lo coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios, la oración, lo santifica. Yo no voy a enfocar en eso hoy, pero la Escritura habla claramente de los católicos. Es una locura cómo habla sobre el catolicismo. Pero bueno, muchos crecieron con pasado católico. Y yo estaba hablando con Baitza hoy, y Baitza me comentaba que ella creció en una iglesia evangélica, pero con tradiciones católicas, que estaba mezclado en iglesia evangélica, una locura. Y ella creció escuchando que es pecado comer carne en el Viernes Santo. No sé si ustedes... Bueno. Pero bueno. Entonces, hermanos, Baitza quedaba asombrada. Quedaba perpleja cuando veía personas comiendo carne en el Viernes Santo. Pero Baitza no sabía el por qué era pecado. Porque era una tradición. Pero la Biblia dice claramente acá, hay doctrinas diabólicas, inspiraciones engañosas. Y la Biblia dice, mira esto, esas enseñanzas vienen de hombres hipócritas, mentirosos, que tienen la conciencia encallecida. En portugués dice, tienen la conciencia cauterizada. ¿Qué es tener algo cauterizado? Es algo que fue quemado y tú pierdes la sensibilidad. Y la Biblia que su conciencia es insensible por el pecado en sus vidas. Entonces Pablo está enseñando acá que la conciencia cauterizada es fruto de engaños religiosos que hay en el mundo. Entonces es un engaño religioso decir que es pecado comer ciertos alimentos en un cierto día. Porque la Biblia dice que todos los días son iguales de santos y todos los alimentos son puros.
Entonces, es un engaño religioso decir que es pecado comer carne de cerdo, como los adventistas hacen hasta el día de hoy. Es un engaño religioso decir que tienes que guardar el sábado, como los judíos hacían. De hecho, una persona fue expulsada de la iglesia porque empezó a predicar que tenía que guardar el sábado. Porque la Biblia dice que el sábado era una sombra de lo que estaría por venir. Es que el sábado para nosotros era el descanso sabático, es estar un día en el cielo con Dios. Y la Biblia deja claro que todos los días son iguales de santos para Dios. Es un engaño religioso prohibirse tatuaje. Es un engaño religioso decir que no puedes bailar, que no puedes hacer fiesta con discípulos. Principalmente personas que utilizan la Biblia para decir eso. Y ese es el punto, hermanos, algo muy importante para entender. Tú puedes creer lo que quieres para ti mismo. Si quieres, tú puedes creer, no, para mí es el tatuaje mal. Todo bien. Si para ti, de nuevo, escucha su conciencia. Si para ti es pecado, si eres tu conciencia, tú no lo hagas. Pero el problema es cuando tú empiezas a generalizar cosas que hieren tu conciencia y no mi conciencia. Y tú empiezas a menosprezarme porque algo que hiere su conciencia, yo no creo lo mismo. Si tú crees que es pecado comer carne de cerdo, no lo comas. Si tú crees que es pecado bailar, no lo bailes. Amén. Entonces, es muy importante, hermanos, no generalizar esas cosas y poner en la boca de Dios algo que Dios nunca dijo. Wow. Vamos, bro. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos. Porque, ¿saben, hermanos? Eso no solamente no es útil, no nos ayuda en nada a vencer los deseos de la carne, sino también cauteriza nuestra propia conciencia. Y nuestra conciencia pasa a ser una conciencia engañada. Y sabe la verdad, hermanos, algo que es muy importante entender. Todos nosotros tenemos algún tipo de cauterización en nuestras conciencias. Todos nosotros que están acá, todos tenemos algo en nuestra conciencia que fue quemada, que fue cauterizada. Y todo eso son frutos de nuestra religiosidad en el pasado. Y cuando nos bautizamos, ¿qué pasa? No quiere decir que esas cosas simplemente desaparecen. Amén. Por eso que nuestra conciencia necesita ser reeducada. Vamos. ¿Sabe, hermanos? Algo que algunos discípulos pueden tener, que es fruto de una conciencia cauterizada, es pensar, wow, yo no confieso mis pecados a las personas, solo confieso mis pecados a Dios. Y eso es un excelente ejemplo de una conciencia cauterizada. Porque el problema de ese pensamiento eso es lo que todos están haciendo en el mundo religioso, y es lo que hacen y continúan viviendo en pecado y nunca se arrepienten. Ellos ya están viviendo esa enseñanza. ¿Por qué? Porque no recibes ayuda de escrituras. No recibes ayuda de otros hermanos espirituales para desafiarte realmente con lo que está conversando, para animarte, para escucharte, saber lo que está pensando y direccionar su corazón con sabiduría y amor, pero direccionar su corazón con la palabra de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces, personas que tienen esa conciencia cauterizada como discípulos, es muy difícil vivir la fe. Tú vas a ver, son personas más tristes a veces en la iglesia. Porque, infelizmente, tienen la conciencia cauterizada por el engaño religioso. Por eso necesitamos reeducar nuestra conciencia. ¿Está conmigo, hermanos? Y el tercer y último punto para terminar. No solo debemos escuchar nuestra conciencia, reeducar la conciencia, pero el tercer punto, cuide de la conciencia de los demás. Cuide de la conciencia de los demás. ¿Recuerdas que te dije al inicio que tú eres el mayor responsable de tu conciencia? Sí. Pero tú no eres el único responsable de tu conciencia. Otras personas son responsables por tu conciencia también. Pero como líder acá en el staff, eso no importa a ti y no importa a mí también. Lo que importa a nosotros es entender que nosotros somos responsables por la conciencia de los demás. Si tú estás acá en el staff, yo quiero creer que tú vino no pensar lo que puede hacer por ti, pero lo que tú puedes hacer por el pueblo.
¿Están conmigo, hermanos? Vamos, bro. Miren en 1 de Corintios capítulo 8. Vamos, hermano. 1 de Corintios capítulo 8. ¿Están animados, hermanos? Muy bueno. Y si es algo muy profundo para ti del tema, puedes escucharlo después y tenga un tiempo con Dios sobre eso mañana. Y haga una introspección como nunca has hecho antes en tu vida, quizás. Miren 1 de Corintios capítulo 8, mira versículo 1. ¿Llegaron? 1 de Corintios capítulo 8, versículo 1. Contigo, bro. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo todavía no sabe cómo debería saber. Pero el que ama a Dios es conocido por él. Resumiendo, conocer la Biblia, conocer tu Biblia y las Escrituras no nos hace espirituales. Lo que nos hace espirituales al fin del día es el amor. El amor, el cuánto amas a Dios y cuánto amas a los hermanos. Entonces, contestar si algo es pecado o no, si tú puedes hacer algo o no, si es pecado o no, no es tan importante cuanto amar a los hermanos. Y es eso que vamos a ver Pablo defender eso acá en 1 de Corintios 8. Mira el versículo 4. Vamos, bro. Dice, de modo que en cuanto a comer a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios, pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos. No hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Versículo 7. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo y su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer ni peores por no comer. ¿Cuál es el punto acá? Pablo escribió la carta a Corinto, creo que sabes, para una cultura diferente de México. Amén. Una cultura diferente de nosotros, la cultura de Corinto. En aquel tiempo, para quien entiende el primer siglo, era una ciudad pagana y era muy normal encontrar en los mercados carne para las personas consumir que provenían de sacrificios a los dioses paganos. Imagínate, tú vas, no sé, al mercadito, comprar carne y tiene la carne de la santería. Una carne que fue utilizada a sacrificios para la santería, pero está ahí. Y la carne es mucho más económica. Entonces los discípulos tenían ese dilema. Yo no creo en eso, es más económica. Pero otros sí. Entonces ese es el punto que Pablo quiere direccionar acá en 1 Corintios. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Tú comprarías esa carne? Qué locura, ¿no? Depende, Laura. Entonces, como solo para entender, entonces eso era muy común en la ciudad de Corinto. Eso era muy común. Entonces, las personas se estaban convirtiendo en cristianos en aquel tiempo en Corinto, y cuando veían eso pensaban, ¿cómo o no cómo? Porque mira eso, en Corinto había discípulos en la iglesia que creían en Dios, pero también creían que ídolos existían, que también habían otros dioses. Y Pablo los llama de discípulos débiles, porque no tenían la convicción de las Escrituras que Pablo estaba enseñando antes, de que hay solo un Señor. Entonces lo que Pablo enseña en el comienzo, hermanos, recuerda, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces, aún para ti, que sabes que solo hay un Dios, cuidado para no ser orgulloso y creer que eres mejor que el otro discípulo, porque tú sabes que no existe ídolos, y tú sabes que esas comidas paganas que fueron para el sacrificio pagano, para ti no es pecado. Cuidado, solo porque sabes de eso, cuidado para no ser orgulloso. ¿Están conmigo, hermanos? Porque en aquel tiempo había discípulos
con la conciencia débil, que para ellos sí, comer esas comidas era un pecado. Porque todavía querían que había dioses. Y eso iría su conciencia por el pasado que esos discípulos tenían. Ahora, para los discípulos que tienen conocimiento, ellos no solo estaban comiendo esas comidas, pero se estaban considerando mejor que los otros discípulos. Por eso que Pablo deja claro, somos mejores si comemos o dejamos de comer. Pero mira el versículo 9. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces ese hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. Qué increíble escritura, ¿no? Entonces, acá hay muchas cosas importantes para hablar del tercer punto. Cuide de la conciencia de los demás. De nuevo, beber alcohol es pecado, como hablamos, depende. Pero ahora no depende solo de tu conciencia. Ahora depende de dos cosas. Sí depende de su conciencia, depende de su pasado y sus luchas. Obviamente depende de su conciencia. Pero ahora depende de otra cosa también. Depende de la conciencia de los que están alrededor suyo. Porque si bebes algo, una gotita de alcohol, y ese hermano luchas, tú estás pecando contra él y contra Jesús. Y el argumento de Pablo acá, ¿cuál es el argumento de Pablo? Si lo que yo como lleva a mi hermano con una conciencia débil a cometer pecado, yo nunca más voy a comer carne. Pero vamos a entender lo siguiente. A ver, pero hermanos, vamos a entender lo siguiente. Porque si es así, piensa, wow, Tulio, pero si es así, yo no podría hacer nada. Porque siempre habrá alguien que lucha con su conciencia con algo. No podré comer carne de cerdo más, no podré bailar, no podré hacer tatuaje, porque siempre hay alguien que lucha con su conciencia. Pero vamos a leer de nuevo el argumento para entender bien eso. ¿Están conmigo, hermanos? Mira el versículo 10. Mira el versículo 10. Porque si alguien de conciencia débil te ve a ti, que tienes ese conocimiento, comer ¿dónde? En el templo de un ídolo, ¿no se sentirá animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? ¿Sabe? ¿Qué es conciencia débil, hermanos? Es luchar con algo que la Biblia no condena. Eso es tener una conciencia débil. Tú estás luchando con algo que la Biblia no condena. Eso es tener una conciencia débil. Pero acá Pablo está diciendo sobre tú hacer algo públicamente que alguien considera pecado. Si tú vas al templo del ídolo, algo público, y comes allá, y alguien considera pecado, eso sí, tú estarías hiriendo la conciencia del hermano débil. ¿Están conmigo, hermanos? Sí. Entonces, y no solo hacer algo que alguien considera pecado, pero si tú miras en Romanos 14, Pablo dice para no discutir, no entrar en discusiones de temas de conciencia, sino guardar para nosotros, para mí, algo que es entre, que es mi conciencia, algo para entre mí y Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Pero en el caso de 1 Corintios 8, es lo que Pablo está diciendo es el débil que aparentemente está de acuerdo con lo que estás haciendo, pero no te hablas. ¿Me explico? Si una persona con una conciencia débil y lo ves haciendo algo públicamente, él no va a estar animado para hacer lo mismo. Es alguien que sí eres su conciencia, pero aún así lo haces y no hablas nada. Eso es algo que pasó en el primer siglo y eso es algo que pasa hoy en día. Muchos hermanos ya hablaron, yo voy a salir con mis amigos, vamos a un lugar donde hay alcohol, pero tranquilo, nadie lucha. Y las personas que me dicen eso, yo pregunto, ¿tú preguntaste a cada uno antes si lo luchas? No hice, pero es que ya tuve una plática así. Piensa, imagínate si tú te bautizas y tú estás en un círculo de discípulos, de 5 o 6 discípulos,
está en un lugar donde hay alcohol ahí, escuchando música impura y la persona pregunta a ti, hey, ¿tú estás luchando? La persona quizás que estudió la Biblia contigo. ¿Ves otro discípulo? Va a decir, no, creo que no lucho entonces. Y por a veces vergüenza, a veces por sentir intimidado, no sé, dices que no lucho, todo bien. Y haces algo que justamente hiere su conciencia. Y en ese caso, tú estás pecando contra esa persona y contra Dios. ¿Está conmigo, hermanos? A veces los hermanos de conciencia débil harán cosas, pero no van a hablar, no van a expresar eso, por vergüenza quizás. Entonces, por eso que tenemos que entender eso, hermanos, y cuidado con nuestras vidas públicas. Estamos hablando de las vidas públicas. Cuidado con lo que hacemos o hablamos. Porque hay muchos que quizás no van a hablar, no porque no hiere esa conciencia, pero porque se sienten vergüenza de decir que sí lo hiere la conciencia. Y ahí va a haber comida cerca de los ídolos, va a quedar animado. Ok, sí, yo también puedo. Sí, tú, Pablo, puedes hacer eso, comer en un templo a los ídolos, comida cerca de los ídolos. Sí, listo, no, yo estoy bien también, yo puedo comer. Pero en el fondo están pecando contra Dios. Y la persona que está haciendo públicamente eso, que hirió su conciencia, también está pecando contra Dios. Por eso es muy importante, hermanos. Nosotros, ¿sabe? Hace el tema del noviazgo. En la iglesia a veces tenemos como un noviazgo y no queremos hablar que luchamos con la cercanía física. No queremos hablar, no hablamos. Ay, si yo hablo, ¿qué vas a pensar de mí? O ¿qué puedo hacer? Y tú te conviertes en un hermano de conciencia débil que estás hiriendo su propia conciencia día tras día. Si eres hermana, y el hermano como líder está pecando contra ella porque está asumiendo que ella no luchas. No, creo que ella ya no lucha, ya no me dijo nada. No, ella no lucha, ella está bien. Piensa así y te va a llevar al infierno. Eso es importante, hermanos. ¿Tienes? Recuerda, por no hacerle caso a la conciencia, muchos han ¿qué? Naufragados en la fe. Y con el tema de la ropa, hermanos, a veces hermanos con ropa con la manera que hermanos se visten y las hermanas se visten, a veces hay hermanas que se visten como mostrando la barriga. ¿Entiendes? Y piensas, ay, yo creo que nadie lucha, ¿entiendes? Está bien, yo no lucho. Si yo no lucho, yo estoy bien con Dios, es la conciencia del otro. Si él lucha, él es que tiene que lidiar con eso. Piensa así. Y tú estás menosprezando el sacrificio de Jesús. Estás diciendo que mostrar su barriguita un poquito tiene más valor que Jesús en la cruz sangrando. Porque la Biblia dice, tú estás haciendo luchar por la comida, estás haciendo a alguien caer por lo que comes y Jesús dio la vida por él. Vamos, Si el sabor está muy rico del pan, disfrútalo entonces, porque, ¿sabe, hermanos? Y hasta hermanos también con la manera que se visten a veces. Tenemos que tomar cuidado con eso, porque nosotros sí queremos cuidar de la conciencia de los demás. Recuerda, no queremos ser discípulos orgullosos. No, para mí yo no lucho con eso, yo estoy bien, si lucha el que lidie. Recuerda el inicio, el conocimiento envanece. Si piensas así, no, porque yo tengo que cambiar. Tú eres un hermano muy orgulloso. Y se aplica a ti el versículo 1 y 2, porque dice, el conocimiento envanece. Y Pablo está diciendo, no pensemos así. Lo que solo te hace luchar a ti una visión como vertical. ¿Entiendes? Solo, si tú vas a luchar, no, pensamos de manera horizontal. Mira, ¿tienes? Lo que tú haces públicamente importa. Importa. Eso causa un impacto. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Sabes? Mi convicción, yo nunca he tomado alcohol públicamente. Y tú nunca me vas a ver. Y no que tomo. ¿Tienes? Eso es algo raro. Obviamente. Porque no, depende. Pero si tú llegas a mi casa, tú vas a ver, abre la nevera, no hay ninguna cerveza allá. Nada. Puedes ver, casi no hay comida también, pero no hay porque es algo personal. Pero tú no tienes que decir, ay, qué bueno que no es. No piensa así, porque recuerda, es pecado. No es cine que no, depende. Entonces tú no puedes pensar así de mí, qué bueno, qué bueno. No, porque
Depende, pero yo decido nunca hacer eso como públicamente y llegar allá porque hay discípulos que vienen a mi casa. Imagínense ver un discípulo abrir la nevera, hay una cerveza y él tiene un pasado y lucha. Y yo, lejos de pensar en eso. Entonces, como públicamente tú nunca me vas a ver tomar nada de alcohol, aunque yo personalmente hablo, a mí no me gusta, pero aún así, no es el tema, no es el enfoque, pero nunca me vas a ver tomando nada públicamente, nunca me vas a ver hablando de política en público, ¿entiendes? Haz una confraternidad, nunca me vas a ver hablando de esas cosas tontas que hacen que personas hieren su conciencia ahí. ¿Sabes? Tú nunca me vas a ver haciendo esas cosas o vas escuchando música sumamente impura. Ay, qué chique, qué padre, ¿eh? Mira qué increíble. Ay, mira, tú luchas, ¿no? Ay, gracias. Ay, nunca me vas a ver haciendo eso. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque quiero cuidar de la conciencia de los demás. ¿Sabe? Y si algo hiere la conciencia de su hermano, yo quiero animar, ayude a ese hermano primero a escuchar su conciencia. Ayúdalo a escuchar su conciencia. Y si es el caso, como dice acá de 1 Corintios 8, no lo hagas, tú tienes que dejar de hacer eso. ¿Amén? Pero, o si no es el caso de 1 Corintios 8, como Pedro, Hechos 10, hay que reeducar su conciencia. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces, hoy hablamos de la plática más importante de su vida. Y para Dios sea la gloria. Amén. ¡Wow! Fue muy larga. Pero no haber herido.